El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el manantial de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al manantial. Era alrededor del mediodía. Llega una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice: «Dadme de beber». Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar alimentos. La samaritana le dice: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?». Porque los judíos no se trataban con los samaritanos. Jesús le contestó: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, le pedirías tú y él te daría agua viva». La mujer le dice: «Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados?». Jesús le contesta: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna». La mujer le dice: «Señor, dadme de esa agua». Palabra del Señor. Vamos a dar lectura a una reseña biográfica de Santa Teresa de Jesús, que nos sirve como homilía para entender quién fue esta persona en la Iglesia, para aprovechar sus enseñanzas y salgamos de aquí todos con una instrucción y un mejor conocimiento de su vida. Dice así la reseña: celebra hoy el Carmen la solemnidad de Santa Teresa de Jesús, o también conocida como Santa Teresa de Ávila, que así es el nombre del pueblo donde ella nació en España. La religiosa inquieta y andariega, como ella misma se definía, porque caminó mucho, fundó muchos conventos, recorrió muchos caminos para llevar la palabra, y ella misma se denominaba inquieta y andariega. Fundadora de conventos por la ancha geografía de Castilla y Andalucía, que son más o menos unos 13 conventos, es decir, monasterios de religiosas que ella fundó. Es una obra muy meritoria. La insigne escritora y maestra de vida cristiana, proclamada doctora de la Iglesia por los libros que escribió. En esos libros nos da a nosotros mucha doctrina, mucha sabiduría. En esos libros ella impregna su experiencia mística. Primero su experiencia de fe sencilla cristiana, pero después ya una experiencia mística. Proclamada pues doctora de la Iglesia por el Papa Pablo VI. Ella supo conciliar el don de gentes, el trato, la educación y el respeto, con el trato íntimo con Dios.
porque dedicó toda su vida a la contemplación del misterio de Dios, cuyo misterio ella nos describe en el lenguaje llano del pueblo. Los libros que ella escribió, el libro de la vida, el camino de perfección, las moradas, las fundaciones, innumerables cartas, sus poesías son joyas de la literatura española y alimento de fe para todos los cristianos, que como vengo diciendo, ahí podemos encontrar en esos escritos lo que ella recorrió, el camino espiritual, porque aún estando en el convento, pues no terminaba de entregarse enteramente a Dios. Ella ingresó a la Orden del Carmelo cuando tenía 20 años y a los otros 20 ya tomó una decisión fuerte, una conversión que la llevó pues a esas alturas de la vida de oración. Recordemos que nació en Ávila en 1515 y que ingresó en el Carmelo de su misma ciudad en 1535, o sea, a los 20 años, convirtiéndose allí mismo en 1555, la verdadera conversión. Ella tuvo una experiencia mística que se llama la transverberación. Su corazón fue traspasado. Su corazón apareció una llaga, pero eso es un efecto místico de ese intenso amor que ella llegó a obtener en su vida de oración. En 1562 abrió el primer Carmelo reformado y murió ella en un pueblito llamado Alba de Tormes, el 4 de octubre de 1582, mientras no cesaba de repetir en su agonía, en su lecho de muerte: al fin muero, hija de la Iglesia. Ahí tenemos pues un paradigma para nosotros, alguien a quien imitar. Como ella definía la oración, una definición muy bonita que nos sirve a nosotros. La oración no es otra cosa que tratar de amistad con Dios, estando muchas veces a solas, es decir, frecuentemente a solas, el trato con Dios. Por eso el retiro, como aconsejamos los carmelitas, debemos buscar el retiro, la soledad, para tratar con Dios, para dialogar con Él. Y ese trato frecuente y continuo con Dios, pues como Santa Teresa de Jesús, quizá pues no en esa intensidad, pero sí va a dejar en nuestra alma una huella, un sello, una impronta del amor de Dios en nuestros corazones. Seamos muy devotos de Santa Teresa y tengámoslo como un referente de que por lo menos, como enseña el Carmelo, nos podemos disponer, preparar, por si Dios tiene a bien darnos a nosotros esas gracias místicas. Porque ella también dice que la santidad no consiste en esas gracias místicas, se pueden dar o no dar. La santidad consiste en hacer la voluntad de Dios. Pero Dios, como dice también San Juan de la Cruz, da a quien quiere, cuando quiere y como quiere, esas gracias a las cuales todos podemos aspirar.